Bueno, de Laplanche-Pontalis, resistencia. Es interesante la palabra en alemán Widerstand. Wider es de nuevo, ¿no? Están de pie. De nuevo, estar de pie. Interesante. Wider es otra vez o de nuevo, ¿no? El saludo que los argentinos decimos Auf Wiedersehen, que es Auf Wiedersehen, ¿no? Es hasta que nos volvamos a ver otra vez. O también dicen Auf Wiederhören, hasta que nos volvamos a escuchar, ¿no? Un saludo alemán. En vez de decir chau, dicen hasta que nos volvamos a ver, que acá se decía en una época, o hasta que nos volvamos a escuchar otra vez. Muy interesante. Es un saludo. Y el Auf Wieder también remite a la repetición. O sea que en el término resistencia, Widerstand, estar parado de nuevo, estar de pie de nuevo, estar en alerta de nuevo, remite a la alerta implícita en la resistencia, y también está repitiendo de nuevo, otra vez, está remitiendo a la repetición. Muy interesante detenerse un momento, ¿no? Esto es lo que tiene de lindo el Laplanche, que uno busca la palabra del vocabulario básico de Freud en alemán y en un diccionario de alemán, y uno puede pensar algunas cosas, ¿no? Sin saber alemán. Y la palabra también Widerstand, directamente resistencia, también remite a, bien de la riqueza de las palabras en alemán, acción, elasticidad, resorte, ¿no? Una cosa de mecanismo que permite cierto giro o cierta repetición, ¿no? El resorte, la elasticidad. Muy interesante para pensar, queda planteado para pensarlo, quizás más adelante desarrollarlo o detenerse con más tiempo en esto. Tengo algunas cositas de Laplanche muy puntuales de resistencia. Bueno, todo aquello que en los actos y palabras del analizado se opone al acceso de a su inconsciente. Resistencia al psicoanálisis. La resistencia es propia del aparato psíquico, pero también Freud lo utiliza, la palabra resistencia, Widerstand, como resistencia al psicoanálisis. Y yo acá hice una salvedad, ¿no? Resistencia al psicoanálisis es como el tocado de la batalla naval, ¿no? Cuando hay gente que putea el psicoanálisis o estos ataques, ¿no? Del psicoanálisis que no tiene fundamento científico, hay todos unos haters del psicoanálisis, y uno puede entender que esta resistencia al psicoanálisis es porque, como en la batalla naval, si conocen el juego, ¿no? Cuando está tocado el barco, es que está remitiendo una cuestión resistencial personal, la resistencia al psicoanálisis social, ¿no? Muy interesante. Recién apenas empezamos con los primeros renglones de definición de resistencia y todo lo que hay, ¿no? Se podría organizar un seminario de un año con resistencia. Evidenciar progresivamente las resistencias, que se traducirán especialmente por las diferentes formas en que el paciente infringe la regla fundamental. La resistencia se descubrió como un obstáculo al esclarecimiento de los síntomas y a la progresión de la cura. La resistencia constituye lo que impide el trabajo terapéutico. Es resistencia lo que impide el trabajo terapéutico. No solamente los fenómenos clásicos resistenciales, que después lo que describe Ana Freud, ¿no? Que hace toda la lista enumerado, que ahora lo vemos más adelante, sino todo lo que impide el trabajo terapéutico.
Llega tarde, no paga, paga tarde, paga mal. Son resistencias. En la resistencia y la represión se ven actuar las mismas fuerzas. Del hecho clínico de que no basta comunicar a los pacientes el sentido de sus síntomas para que desaparezca la represión, da cuenta Freud. Freud consideró siempre como características específicas de su técnica la interpretación de la resistencia y la de la transferencia. La transferencia debe considerarse en parte como una resistencia, en la medida en que reemplaza el recuerdo verbalizado por la repetición actuada. Genial. Transferencia, parte de la resistencia, en la medida que reemplaza el recuerdo verbalizado infantil por la repetición actuada, puesta en escena en el presente del adulto. Sobre la figura del analista. Los recuerdos pueden considerarse agrupados según su grado de resistencia, en forma de capas concéntricas alrededor de un núcleo central patógeno, ¿no? El esquema de la cebolla. Durante el tratamiento, cada vez que se pasa de un círculo a otro más cercano al núcleo, aumenta proporcionalmente la resistencia. Freud considera la resistencia como una manifestación inherente al tratamiento y a la rememoración que él exige, de la misma fuerza ejercida por el yo contra las representaciones penosas. La resistencia es una repulsión proveniente de lo reprimido como tal, en su dificultad en volverse consciente y sobre todo en ser plenamente aceptado por el sujeto. La resistencia viene regulada por su distancia respecto a lo reprimido y corresponde a una función defensiva. O sea, repito, la resistencia está regulada por su distancia respecto a lo reprimido, el esquema de la cebolla. Cuanto más te vas acercando al núcleo, más resistencia hay, y corresponde a una función propia defensiva del aparato psíquico, independientemente de la distancia al núcleo. Dos cuestiones. Segunda tópica, se hace recaer el acento del aspecto defensivo, la defensa ejercida por el yo, el inconsciente, es decir, lo reprimido. La resistencia durante la cura proviene de los mismos estratos y sistemas superiores de la vida psíquica que en su tiempo produjeron la represión. Este papel primordial de la defensa del yo, Freud la mantendrá. Los mecanismos de defensa contra los antiguos peligros retornan en la cura en forma de resistencias a la curación. La misma curación es considerada por el yo como un nuevo peligro. Repito, la misma curación es considerada por el yo como un nuevo peligro. Desde este punto de vista, el análisis de las resistencias no se diferencia del análisis de las defensas permanentes del yo. Freud distingue, no importa, ¿no? 5 formas, resistencia, 3 de ellas se atribuyen al yo: la represión, la resistencia de transferencia y el beneficio secundario de la enfermedad, que se basa en la integración de síntomas del yo. Hay que considerar la resistencia del inconsciente o del ello y la del superyo. La primera hace técnicamente necesario el trabajo elaborativo, la fuerza de la compulsión a la repetición, y finalmente la resistencia del superyo deriva de la culpabilidad inconsciente y la necesidad de castigo, el goce. Bueno, unas puntuaciones de resistencia que quería compartir acá con la gente.